Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: «Pasa, Macedonio, y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos de rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y no os obligo a quedarnos». Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí. Bueno, hemos tenido un lapsus de 3 domingos en los que no hemos podido seguir esta serie que tenemos en el libro de Hechos, y justo nos hemos quedado en una sección importante porque es el momento en que Pablo, por la visión que ha tenido y la invitación en ese sueño, a través de un hombre, pero que era de parte de Dios, para cruzar el mar y llegar a Macedonia, que es Europa, o la zona como hoy entendemos que es Europa. Hemos descubierto el plan, la estrategia, la manera de organizarse desde que salió de Antioquía, algunas dificultades que se han cruzado en el camino, pero aquí están. De pronto dice, versículo 11, que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y que allí el primer puerto, el primer lugar donde se encuentran y que detienen para llevar su ministerio es una colonia. La colonia no es algo que nos ponemos para oler bien, ¿eh? La colonia significa que era un lugar donde el ejército romano había establecido como ciudad. Ha ido creciendo y extendiéndose, pero era la imposición de alguna manera del Imperio Romano sobre aquellas zonas. Pero no nos da detalles, suponemos que Pablo ha encontrado la facilidad, posibilidades, algunas señales de que aquel es el lugar, ya no para seguir viajando, sino para presentar el Evangelio. Sale por el lugar, recorre la zona y toma las decisiones. Lo que va a ocurrir aquí es uno de los 3 acontecimientos que van a formar la base, las columnas de la iglesia en Filipos. Hay 3 asuntos, 3 casos en particular que nos narra Lucas en su libro, que van a dar el fundamento a la iglesia en Filipos, que después podemos leer alguna de la carta dirigida a ellos. Hoy nos vamos a centrar en una mujer,
pero no tanto la mujer. La mujer Lidia no nos interesa tanto en sí, sino todo lo que esta experiencia nos va a significar o nos va a traer para nosotros. Pablo está buscando el mejor lugar para presentar el Evangelio, donde podrá ser recibido de manera más fácil. No es una zona judía, ya está en Europa. Puede encontrar judíos, pero de una manera más aislada y más reducida. Más adelante va a ver que el anfiteatro y las casas particulares, etcétera, es el lugar para poder presentar el Evangelio, pero todavía Pablo está investigando y está buscando. Alguien o él mismo ha descubierto, quizá es algo que es conocido en el mercado de Filipos, le dice que hay un cierto lugar apartado, fuera del bullicio de aquella ciudad, donde se reúne la gente, en particular mujeres, para orar o para tener su actividad religiosa. Entonces Pablo dice, este es el mejor lugar para poder prepararse. Se acerca al sitio y encuentra allí unas mujeres y allí comienza su mensaje y el fruto, el primer fruto de aquel mensaje. Fijémonos bien, en primer lugar, en la escena. Mujeres orando, alabando al Señor. Y allí viene la palabra y una de aquellas mujeres es convertida. Yo no sé qué costumbres, qué tradición, qué manera de obrar tenéis vosotros, por qué estáis aquí, la mayoría de vosotros, así os conozco, quizá a otros no sé lo que pueda haber en vuestro corazón. Pero lo que tenemos aquí son mujeres religiosas, mujeres que en medio de una ciudad muy diferente, con unas tensiones, con muchos soldados y todo lo que aquello traía de inmoralidad, de conflictos, vemos a un grupo de mujeres que se reúnen de una manera regular para orar. Son religiosas. En medio de las dificultades, ellas quieren vivir su religión, su doctrina, su conocimiento. Pero lo que nos va a mostrar este pasaje es que la religión, y la religión judía, no era suficiente. Es necesario ir incluso a aquellas mujeres religiosas y predicarles el Evangelio. Nuestra sociedad piensa que, bueno, si en medio de todo este bullicio, de todo este jaleo económico, sociales, revueltas, conflictos, filosofías, si al menos nosotros somos algo religiosos, tenemos algún deseo de Dios, se está extendiendo la idea de que no importa qué religión, mientras tú seas sensible a cosas espirituales, esto es suficiente. Bueno, para Pablo, para la Escritura, para el Señor, no es suficiente que aquellas mujeres fueran religiosas y que se esforzaran en medio de las dificultades a buscar y extender o sentir y experimentar su religión. Nos dice que aquellas mujeres estaban en aquel lugar orando. No eran unos meros rezos repetitivos, no era un ritual, sino que en verdad en aquellas mujeres había una motivación sincera de buscar una respuesta de parte de Dios, de traer sus inquietudes también delante de Dios. Es una señal espiritual. Y nos gustaría poder verlo en nuestra sociedad, que seguramente en nosotros está este deseo de esta necesidad de venir delante de Dios y decirle, Señor, mira lo que me pasa, las luchas que tengo, los problemas, dificultades, o incluso darle la gratitud por los beneficios o por las bendiciones que ha traído en nuestras vidas. Allí estaban, un grupo de mujeres que en medio de la adversidad quieren vivir su religión y que a la misma vez vemos esta señal espiritual hermosa de la oración. Pero para Pablo y para las Escrituras no era suficiente. No era suficiente con que un grupo de mujeres se reuniera para orar. Algo más faltaba. Estoy casi seguro de que la mayoría de vosotros en alguna ocasión de manera regular o que incluso cuando tenéis alguna aflicción y dificultad habéis caído de rodillas delante de Dios buscando misericordia o abriendo vuestro corazón. Pero no es suficiente.
Nos dice nuestro texto que aquellas mujeres, cuando estaban allí en aquel sitio, adoraban a Dios. Querían honrarle y querían glorificarle. De alguna manera reconocían de manera pública y podían compartir entre ellas que hay un Dios que es extraordinario, que es sublime. El conocimiento que tendrían de Dios a través del Antiguo Testamento. Su tradición religiosa les llevaba a una comprensión de que no es simplemente algo o una posibilidad efímera o superficial, sino una realidad patente. Dios existe y merece ser adorado. Y aquí estaban aquellas mujeres, seguramente eran conocedoras del hebreo, de los salmos, por sus raíces judías o entre medias algunas judías, y allí estaban. Querían no solamente expresar su religión, no solamente orar, sino también alabar a Dios. Pero nos dice el texto que no era suficiente. Que un conocimiento de Dios y un postrarnos delante del Dios creador poderoso de todas las cosas no era suficiente. Algunos de vosotros estaríais extrañados y en nuestra sociedad estarán extrañados. Pero bueno, ¿no es suficiente ser religioso? ¿No es suficiente tener esta señal espiritual de la oración? ¿No es suficiente reconocer a un Dios creador, soberano, poderoso, al cual nosotros nos inclinamos y le adoramos? Y tenemos que decir a la luz de las Escrituras, y según este pasaje, en el comienzo de la obra del Evangelio en Macedonia, Europa, en Filipos, que no es suficiente. Pablo se levanta quizá en alguna parte alta de aquel lugar, cerca del río, y levanta su voz para que aquellas mujeres en medio del campo puedan escuchar, puedan oír, y le trae el Evangelio. Aquellas mujeres estarían extrañadas, a un principio sorprendidas, y aquí que viene este hombre que parece griego, pero tiene palabras y señales que son judías, y aquí está trayendo el Evangelio, trayendo unas buenas noticias, una esperanza. Como podemos hacer tantos domingos entre nosotros, o cada vez que abrís las Escrituras. Y con qué pasión y con qué interés podemos estar escuchando lo que se nos está diciendo, cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. Oían aquellas mujeres las buenas noticias que traía Pablo, pero no era suficiente. No es suficiente únicamente con poder escuchar el Evangelio. A veces podemos pensar, tú puedes estar pensando en este instante que un día te vas a presentar delante de Dios y decirle, no, yo he sido religioso, he ido a la iglesia, y aun cuando mis compañeros y amigos estaban viviendo esta mundanalidad de la época, yo he sido religioso. Y que delante de Dios, en el gran tribunal, podrás llegar y decir, pero mira, si yo oraba, me enseñaron desde la cuna mis padres que yo tenía que orar y traía mis oraciones y mis rezos delante de ti. Y tenía un concepto de Dios sorprendente, personal, grandioso, al cual yo quería adorar y adoraba. E incluso, podréis decir algunos de vosotros, iba a la iglesia y escuchaba la palabra y oía el Evangelio. Pero el Señor va a decir lo mismo que nos está mostrando este pasaje, que esto no es suficiente. El que te presentes tú como persona religiosa, como persona que ora, persona que escucha la palabra y persona que adora a Dios, creyendo que esto es todo lo necesario para poder entrar en el reino de los cielos, te estás engañando. Y te vas a encontrar con la sorpresa de que no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario que Dios actúe. Fijaros lo que nos está diciendo aquí. Aquella mujer llamada Lidia está escuchando. Está sorprendida en primer lugar por lo que está oyendo de aquel hombre. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía. No encontramos en el pasaje ningún tipo de emocionalismo, ningún momento de exaltación. Nos podría haber gustado escuchar que de pronto un tremendo trueno suena en el cielo, o que quizá el sol desaparece o la luz resplandece en medio de aquella situación. A lo mejor
un cierto agitación en medio de las mujeres que están alteradas. Algo está ocurriendo en su organismo, en su mente, en su corazón. Pero no hay ningún tipo de estas cosas. No se nos dice de que el sol se estremeciera, o que hubiera truenos, o que hubiera agitación emocional, personal. Pablo no está tomando ningún tipo de llamamiento, no está haciendo un llamamiento emotivo a las mujeres, aquellas que quieran encontrar un cambio en su vida y una esperanza y un beneficio para el tiempo difícil que están viviendo. Si queréis ver una señal, no vemos ningún tipo de llamamiento a tomar ningún tipo de decisión. No podemos entrar en los detalles del mensaje, de qué pasajes en la Escritura podía utilizar, si estaba trayendo también un mensaje para mujeres paganas. No lo sabemos, pero no hay emocionalismo, no hay agitación, no hay llamamiento, solo una interna quietud, en la cual el Espíritu viene con una tranquilidad y nos dice que abrió el corazón de una de las mujeres. No hay ruido de vientos. Es verdad que el Espíritu de Dios puede venir como un fuerte viento. No hay alteración del río, de pronto unas olas o el río que se abre. No hay ninguna de estas cosas. Sencillamente hay un grupo de mujeres que están expectativas, escuchando lo que Pablo está diciendo. He aquí un hombre que está levantando la voz para que aquellas mujeres puedan escuchar el Evangelio. Y el Espíritu, que está desapercibido, de pronto aparece abriendo el corazón de una de las mujeres. Centrémonos en esta situación. Mirad, no importa los gestos que hagáis, no importa las manifestaciones externas, es muy secundario los milagros y los portentos que puedan ocurrir a nuestro alrededor. Posibles son, pero son muy secundarios. Nuestro Dios o el Espíritu no necesita tormentas, no necesita ruidos, no necesita prodigios. El mayor y más extraordinario prodigio y además necesario es que venga y en medio de una quietud, cuando el Evangelio está siendo predicado y la gente escuchado, abra el corazón. El Señor abrió el corazón de Lidia. Nos da algunos detalles de aquella mujer. Seguramente en la reunión de mujeres habéis tenido la ocasión de poder indagar un poco en aquella Lidia, vendedora de púrpura, que daba color elegante a los vestidos de aquella gente en la colonia romana de Filipos. No nos interesa mucho ahora esta mujer y los detalles, que tenía que ser una mujer de carácter, porque obligó a Pablo a quedarse en su casa. No, lo que nos interesa es cuán importante es que el Señor venga y abra el corazón. El corazón es el centro de los pensamientos, de la voluntad y de los sentimientos. El corazón es donde se da origen lo bueno y lo malo. No es tan importante delante de Dios y para nosotros, por tanto, lo que nosotros hacemos externamente, sino lo que hacemos en el corazón. Porque algunos me diréis, pero yo ni he robado, ni he mentido, ni he matado, ni he hecho cosas terribles. No, pero la Biblia denuncia lo que hay en tu corazón. Que el problema no está en primer lugar en lo que haces externamente, sino en lo que nace ahí, en lo profundo de tu ser. Por eso es necesario que venga Dios no únicamente a que desaparezcan algunos malos hábitos que tienes, que deberían desaparecer, sino que tiene que ir al origen, a la base, al centro, al corazón. Como nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, el origen de lo bueno y de lo malo. Nos está dando un detalle importante. Fijaros bien, allí está Lidia con las demás mujeres, religiosa, mujer que ora, mujer que alaba, mujer que quiere y le gusta escuchar aquella palabra, pero nos dice que tenía el corazón cerrado.
porque tuvo que ser abierto. Tú has venido esta mañana y dices, bueno, tengo interés, a ver lo que me dice Luis, lo que dice el pasaje, vamos a ver que me hable Dios. Incluso a lo mejor has estado viniendo durante una temporada, incluso durante años, y has estado escuchando y oyendo en tu casa, por tus padres, los amigos, una y otra vez has dicho, hay interés, hay curiosidad, hay deseo. Y aún así, aun cuando tú hayas estado orando, aun cuando hayas estado atento a la palabra, aun cuando hayas tenido señales religiosas, como Lidia, aún así tu corazón puede estar cerrado. El conformismo, la suficiencia o incluso la indiferencia. Bueno, tengo varias camisas que vestir, me pondré una de ellas. Tengo varios sitios donde ir, decidiré alguno de estos sitios. Mis padres me hablan y me dicen ciertas cosas, decidiré entre ellas. Y pensamos que la religión es algo parecido. Que tú, como Lidia, puedes llegar y decir, bueno, entre todo lo que tengan que escoger en esta ciudad de Filipo, pues elijo este lugar de reunión de mujeres. En lugar de irme a los entretenimientos de anfiteatros y cosas paganas, pues yo me voy a dirigir a Dios en oración. En lugar de creer en esta pantomima de dioses humanos que creen el Imperio Romano, la religión de Roma, yo voy a creer en un Dios único, creador. Todas estas cosas yo las he decidido, pero aún así, aun cuando tú hayas decidido, tengas interés y religiosidad y estés en este domingo en particular por la mañana aquí escuchando el Evangelio, no es suficiente. No es suficiente tu religiosidad, no es suficiente tu curiosidad, no es suficiente tu interés. Es necesario que Dios tenga la gracia para contigo y abra tu corazón. He aquí Lidia, que de pronto escuchando aquel Evangelio algo pasa, que nos dice que fue abierto su corazón y estaba atenta a lo que estaba escuchando. Necesitamos que el Señor tenga misericordia de los que estamos aquí, si aún no está abierto tu corazón al Evangelio, y los que están fuera en la calle, para que el Espíritu venga con un poderoso puño en su mano y quebrante, rompa el mármol duro, el bronce frío, que a veces es el corazón de los seres humanos. Y entonces, cuando el Espíritu hace su obra, cuando el corazón está abierto, entonces empiezan a perderse y extenderse o a volar todos los perjuicios y todos los miedos que han podido albergar nuestro corazón. De pronto nos damos cuenta de que aun cuando lo hemos llenado de cosas, son cosas efímeras, que no tienen valor alguno, algo que ha producido nuestro propio ser egoísta para nosotros mismos. Empezamos a darnos cuenta cuando el corazón es abierto por el poder del Espíritu que el mal estaba en nosotros y no fuera. Que el problema no eran los soldados romanos, ni el Imperio Romano, ni sus leyes impuestas a un pueblo o a una gente. El problema eres tú y el problema es tu corazón. De pronto empieza uno a darse cuenta de que no puede ir andando echando culpas, de que si mis padres no hicieron, o si mis amigos fueron malos, o si la gente fue dura conmigo, sino que el problema soy yo, y es el corazón, y es mi incredulidad, y es mi indiferencia. Es necesario que el Espíritu venga y abra el corazón, no solamente para que los perjuicios y los miedos desaparezcan, no solamente para que nos demos cuenta de cuán grave es el pecado delante de Dios, sino para que empiece a entrar la luz, para que empiece a entrar el conocimiento y el Evangelio. Hemos estado aceptando una serie de cosas de una manera superficial. Es sencillamente escuchar la música desde lejos. Parecer que hay una curiosidad e interés en aquellas cosas. ¿Cuántos de vosotros podéis decirme que la Biblia es un libro feo, inmoral, inadecuado? Todo lo contrario, la gente que se acerca a la Escritura se sorprende, se maravilla, empieza a observar grandes cosas, quizá algunas que no pueda entender o que le creen dudas, pero en general dirán un libro fantástico. Gente que ha escuchado el Evangelio, pero que el Evangelio no ha entrado. Es como cuando llaman a nuestra puerta a ofrecernos los grandes beneficios. Han estado a la puerta, han llamado a mi puerta, pero yo no he abierto, yo no he dejado que entre.
Pero si viene el Espíritu y rompe la dureza de tu corazón, de pronto se abre y empiezas a recibir la luz de las buenas nuevas. Es como ese aire fresco que entra en los lugares que han estado cerrados, donde se ha ido llenando de nuestro propio olor pecaminoso, donde se puede extender todo ese polvo de nuestra indiferencia y de nuestra dureza. Y empieza a entrar ese aire fresco de paz, de perdón, de esperanza, de sosiego. ¿Qué es lo que estaría diciendo Pablo? Por un momento el corazón de Lidia está cerrado. Como todas las demás es religiosa, pero algo hay que falta en su propio corazón. Y no sabemos cómo, porque hay silencio, no hay ruido, no hay exaltación, no hay emocionalismo, pero de pronto vemos por una señal de que ella está atenta a la palabra, de que su corazón ha sido abierto. Esa es la experiencia de muchos de nosotros. No podemos hablar de grandes portentos, señales y prodigios en nuestras vidas. No podemos decir de que nosotros hemos tomado la decisión, hemos hecho un cambio. No, mi corazón estaba cerrado, yo estaba muerto, no tenía interés alguno, quizá una religiosidad aparente, quizá unos rituales atractivos, pero nada más. Pero el Señor ha venido, me ha tocado, ha abierto el corazón y de pronto esa palabra empieza a sonar dentro de mí de manera distinta. Lo que experimentó Lidia, lo que han podido experimentar todos aquellos que han alcanzado una verdadera conversión, es lo que todos y cada uno de vosotros, tú, necesitas en esta hora. No es simplemente tomar una decisión de ser religioso. No es siquiera el decir, a partir de ahora voy a ser evangélico. A partir de ahora voy a leer la Biblia con regularidad y voy a venir a las reuniones de oración. No. Lo que se busca en primer lugar es que el Espíritu venga a tu vida y abra tu corazón cerrado para que puedas estar atento a la grandeza y el poder extraordinario del Evangelio. Nosotros, tú y yo, y nuestra generación necesita lo mismo que necesitó aquella mujer Lidia. Nos dice el profeta Ezequiel, que es necesario que venga el Espíritu. Dice, vendrá el Espíritu y os dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, para que anden, guarden, cumplan mis mandatos. O más adelante dice, y es una invitación, le dice, tenéis que buscar, haceros un corazón nuevo. Si yo tuviera algo que deciros ahora en esta mañana importante de mi propia experiencia a la luz de este pasaje y de tantos otros en las Escrituras es: no te conformes con el corazón con el que naciste y viniste a este mundo. No te conformes con ese corazón que te ha dado placeres mundanos pero efímeros y pasajeros. Busca un corazón nuevo que pueda estar atento a la palabra de Dios. En cierto momento el Evangelio de Marcos nos dice que mucha gente no comprendía, incluso los discípulos no entendían porque aún estaban sus corazones endurecidos. Si sales en esta mañana de este lugar, igual, si sales como diciendo qué bonito, qué interesante, qué entretenido y nada más, si consideras que has venido a un lugar de adoración y de oración como aquellas mujeres cerca del río, apartadas del mundo y ya está, te vas a perder lo más extraordinario y lo más esencial. Podrás ser la persona más religiosa, aparentemente más cristiana, con más interés de las cosas espirituales, pero tu corazón seguirá estando cerrado. Hay algo curioso en esta historia que nos dice es que el Espíritu abrió el corazón de Lidia. ¿Pero qué pasó con el resto de las mujeres? Fue Lidia
la que sintió el corazón abierto. Podía haber venido el Espíritu y obrar en todas las mujeres, pero nos dice que aquellas mujeres estaban orando, estaban alabando, estaban sintiendo o escuchando aquella palabra y nada más. Y terminó aquella reunión y se marcharon a sus casas y seguirían siendo religiosas y seguramente seguirían reuniéndose en aquel lugar del río, pero seguirían con un corazón cerrado. Cumplirían con todos los ritos, con todas las oraciones, con todas las demandas, para dejar su espíritu tranquilo, para estar sosegada, para poder seguir viviendo en aquel mundo difícil para ellas, seguramente. Pero no habrían encontrado la solución para sus propias almas, su corazón seguiría cerrado. Y tú podrás decir, bueno, he estado en un culto, me ha parecido bien, he escuchado cosas, me voy a mi casa, y si quizá hayas tenido ciertas motivaciones y ciertos deseos y quieres hacer ciertas cosas, pero si sales de este lugar como el resto de las mujeres, serás religioso o religiosa y tendrás apariencia de cosas y tu corazón seguirá cerrado. Muy religiosos, pero sin llegar a creer en el Evangelio y por tanto ser salvos. No fueron salvas porque su corazón no fue abierto por la obra del Espíritu para estar atentas al corazón. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es? No me importa la edad que tengas y las circunstancias que estés viviendo. ¿Qué pasa contigo? Que hablas tanto de religión, que vienes a los cultos, que escuchas, que tienes una Biblia a tu alcance, religioso. Pero sigues día tras día con un corazón cerrado y endurecido. Quiera el Señor que tu corazón sea abierto para atender a las palabras de Pablo, del Evangelio, de la Escritura. Nos cuenta además entonces que dice que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Si luego seguís más adelante, el versículo 40, entonces han tenido ciertas experiencias durante un tiempo en Filipos, dice, saliendo de la cárcel, Pablo y los demás entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La vida de Lidia cambió por completo. No hubo portento, no hubo milagros, no hubo cosas emocionales y extraordinarias en aquel río cuando escuchaban en el campo, en el monte el Evangelio. Sencillamente el Espíritu, de una manera de quietud, tranquila y sosegada, entró en el corazón de Lidia y abrió su corazón. Lo que sí vemos después son las señales. El bautismo. Dice que aquella mujer, después de que escuchó las palabras de Dios, cambió su vida y fue bautizada. Nos dice que fue fiel, no fiel a Pablo, pero sí fiel al Señor. Y nos dice que ofreció su casa. A partir de ahora, Pablo, te vas a quedar aquí, y aquí podemos llegar a entender, fue fundada una iglesia. ¿Cómo sé yo que tu corazón ha sido abierto? ¿Cómo sé yo que no vas a salir de aquí muy religioso, muy apasionado de cosas externas, pero con el corazón cerrado? Por las señales, por los cambios. Ya no es me voy con las mujeres al río a orar, sino Pablo, quédate en mi casa y aquí haremos base y haremos iglesia. Tiene que cambiar tu vida. Si sigue la monotonía, si no hay diferencia del pasado cuando eras incrédulo al presente cuando has sido convertido, es que no has sido convertido. Si tu corazón sigue siendo igual, si no hay una distinción de cuando no tenías a Dios, aun cuando fueras religioso, y ahora que tienes al Señor, es que no ha habido un cambio en ti. Puedes tener un corazón sentimental, un corazón emotivo, un corazón apasionado, pero no un corazón abierto al Evangelio. Necesitas que el Espíritu venga y abra tu corazón y que esté atento a la palabra y que tu vida cambie. Tienes que dar las señales necesarias para poder mostrar al mundo, a la gente alrededor, que es verdad que Cristo ha venido y que por medio del Evangelio, de las buenas nuevas, tu vida ha cambiado.
¿Valió la pena que Pablo fuera a aquel lugar? Pablo no domina el espíritu, no sabía lo que iba a ocurrir. Pablo siguió su estrategia: voy a buscar un lugar donde me puedan escuchar, donde quieran recibir el mensaje. Y llegó a parar a un grupo de mujeres. Pablo no sabe cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, qué es lo que el espíritu va a hacer, pero está predicando el evangelio. Y en un momento, en uno de esos días, o el primer día, de pronto una de ellas, Lidia, la vendedora de púrpura, estuvo atenta porque su corazón fue transformado. Y nosotros, como la Iglesia, siguiendo el mandato del Señor, imitando a Pablo, vamos a esta ciudad de Filipo y vamos en medio de la gente y buscaremos a aquellos que quieran escucharnos. No importa si son hombres y mujeres, jóvenes o mayores, en qué circunstancias se encuentran, y nosotros predicaremos el Evangelio. No porque tengamos el poder del Espíritu, no porque podamos salvar a nadie, solamente tenemos un mensaje poderoso para llevar a la gente. Y predicaremos, y predicaremos, y predicaremos, fuera de estas paredes y dentro de estas paredes. Vosotros y yo seguiremos anunciando las buenas nuevas de salvación que es en el Señor Jesucristo. Y un día, alguien de en medio de vosotros, o en medio de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestro vecindario, un día, sin portentos, sin milagros, sin cosas extraordinarias, el Espíritu del Señor abrirá el corazón de algunos para que estén atentos y se conviertan. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Pero si ocurrió en Filipos, rogamos que ocurra aquí. Qué extraordinario sería si tú fueras uno de ellos. Qué extraordinario será cuando sea cualquiera que venga a nosotros y pueda decirnos: ahora entiendo. Que al Señor sea la gloria siempre. Amén.